Noches, amigos. Buen- Pues, buenas noches. ¿Cómo estamos? Buenas noches, Alma. pues estamos aquí desde el Centro de Consejería Semillas de Esperanza, nuevamente un viernes más viendo el diseño de Dios que es el matrimonio. Y en esta ocasión, bueno, pues nos toca este tema, ¿verdad? Que es el matrimonio homosexual en las Escrituras. Y pues vamos a poner este tiempo en manos de Dios, Alex. Así es. Pues querido Padre Celestial, a ti encomendamos este tiempo. Bendícelo, Padre. Te alabo, te glorifico y honro tu nombre. Reconozco que solo tú eres Dios y que no hay otro fuera de ti. Gracias, Padre Santo, porque nos amas, porque nos das la vida, la salud y nos provees de todas nuestras necesidades. Te amamos. Toma control de este tiempo. Bendícelo. Te lo rogamos en nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y bueno, vamos a arrancar, amigos, con una pregunta que yo no sé si te la has hecho, ¿verdad? Pareciera que no debería de existir, pero creo que por los tiempos y lo que ha estado pasando los últimos años en esta cosmovisión que muchas veces se presenta de manera tan diferente a como hubiéramos pensado. Pero la pregunta es, ¿debe el matrimonio ser entre un hombre y una mujer? Y seguro que estás pensando, ¿verdad? Que ya tienes la respuesta, porque esta es una pregunta que probablemente no habría surgido con frecuencia en generaciones pasadas. Pero ahora el tema del matrimonio homosexual es uno de los más importantes en nuestra época. Los que promueven el matrimonio homosexual afirman que la situación de los homosexuales en la actualidad es equivalente a la que las demás minorías sufrieron en una discriminación pasada. En el pasado ellos se sentían discriminados, entonces ellos dicen, ahora nosotros tenemos el derecho de vivir un matrimonio homosexual. Y a menudo los que defienden el matrimonio exclusivamente entre un hombre y una mujer son vistos como personas que odian, que no son mejores que los racistas, que se oponían a la igualdad de derechos civiles en generaciones pasadas. Y ahora bien, los que somos cristianos, los que conocemos las escrituras y sabemos que Dios no le agrada el matrimonio homosexual, pues es importante que nos hagamos esta pregunta. ¿Podemos argumentar exitosamente a partir de la ley natural? Muchos de los que se oponen al matrimonio homosexual se basan en argumentos de la naturaleza, no en la revelación de la Escritura. Ellos afirman que tales argumentos son más eficaces porque la ley natural es un terreno en que los creyentes y los no creyentes tienen puntos en común. Esta clase de argumentos incluyen el hecho de que los actos homosexuales son innaturales y contrarios a la forma en que fueron diseñados los cuerpos masculino y femenino. De hecho, Pablo hace una afirmación al respecto en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 26 y 27, que dice así: por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. También afirman que es mejor para los hijos y para la sociedad que los niños sean creados por su padre y su madre biológicos, y apuntan a costumbres y tradiciones sociales antiguas. Y bueno, aunque esos argumentos tienen mucho peso, no creo que debamos argumentar exclusivamente desde el punto de vista de la ley natural. Los defensores del matrimonio homosexual afirman que este comportamiento es parte de su naturaleza al nacer y que así como las personas nacen zurdas o en cierto grupo racial, los homosexuales nacen sintiendo atracción hacia personas de su mismo sexo.
Aunque la Escritura dice que en cierto sentido ellos saben que son culpables de hacer el mal, y lo podemos leer igual ahí en donde Alejandro ahorita nos leyó en Romanos, pero más adelante, capítulo 1, versículo 32, dice la Escritura: saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen, pero aún incitan a otros a que también las hagan. Pocos son los que admitirán, porque el pecado corrompe sus pensamientos y sus deseos. Y vamos a revisar ahora en Romanos capítulo 8, versículo 5 al 8. Y dice Romanos capítulo 8, versículo 5 al 8. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Y en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Dice: pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Le llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, dice Isaías capítulo 5, versículo 20. Y le dan su aprobación a los que practican tales cosas. Lo veíamos en Romanos capítulo 1. Y en referencia a todos estos argumentos, nosotros podemos ver que acerca de lo que es bueno para los hijos y la sociedad en general, la comunidad académica ha publicado estudios. Y estos estudios afirman que estos demuestran que los padres homosexuales no son tan buenos o incluso mejores que las parejas heterosexuales. Y respecto al argumento de la estructura tradicional del matrimonio, responderán que las tradiciones son hechas por los hombres y están sujetas a cambios, y que la estructura de la familia ha evolucionado con el tiempo para suplir las necesidades sociales. Y realmente, Alex, yo creo que aquí es importante recalcar que todavía ni siquiera hemos avanzado en todo esto. Yo creo que hay mucho que las siguientes generaciones van a ver ahora con esta situación, ¿verdad? Padres homosexuales que están adoptando hijos, o sea, todavía no sabemos hasta dónde va a llegar esto, cuáles son las consecuencias y cómo ha entrado la sociedad en admitir y estar abrazando una cosmovisión del mundo, una cosmovisión en donde están buscando satisfacer sus deseos y sus necesidades sin ver lo que va a generar en las siguientes generaciones. Y bueno, aquí vemos que la naturaleza pues no nos va a dar una respuesta satisfactoria acerca del matrimonio homosexual. Sin embargo, la Biblia tiene las respuestas. Debemos basar nuestros argumentos en contra del matrimonio homosexual en la Escritura. El matrimonio es lo que es porque Dios lo ha revelado de esa manera en su palabra. El matrimonio homosexual es incorrecto porque Dios lo dice y por las razones que Dios da. Una vez que se elimina la autoridad de Dios, casi todo es posible, Alma. Las leyes humanas y los decretos de los jueces sustituyen la revelación divina. Las personas pueden hacer lo que consideren correcto, tal como lo dice el libro de Jueces en el capítulo 21, versículo 25, que dice: en esos días Israel no tenía rey, cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. ¿Esto qué significa? Significa
que lo que sienta bien y los haga felices, eso pueden hacer. Entonces se preguntan, ¿por qué el matrimonio tiene que ser exclusivamente entre dos personas? ¿Por qué no más? ¿Por qué el matrimonio se limita a seres humanos y no incluye también a sus mascotas? ¿Puede uno casarse con uno mismo? Si alguien afirma que nació homosexual y cree que eso justifica su comportamiento, ¿por qué no puede afirmar alguien más que nació pedófilo o polígamo o adúltero o que nació para la bestialidad? Y bueno, para los que de repente les parece la pregunta, la palabra pedófilo difícil, pues son aquellos que quieren tener relaciones sexuales con menores de edad. Y la bestialidad es aquellos que quieren tener relaciones sexuales con animales. Qué horror, ¿verdad? Pero pues hacia allá vamos. El mundo dice que uno puede crear su propia identidad de género y que la sociedad es libre para redefinir el matrimonio. La Escritura enseña que Dios te asignó tu género como hombre o mujer y que es Él, Dios, el que define al matrimonio. Bueno, pues los defensores del matrimonio homosexual hacen un gran esfuerzo por tratar de reinterpretar los textos bíblicos al intentar probar que las relaciones homosexuales estables entre adultos que consienten no están prohibidas en la Escritura. Todos sus argumentos dejan de ser legítimos cuando consideramos cuidadosamente lo que Dios ha revelado sobre el matrimonio y el sexo. Dios creó a los humanos como hombres y mujeres y lo recordamos, Alex, que establecimos los principios bíblicos desde la clase número 1. Lo vimos en Génesis capítulo 1, verso 27. Él ordenó que el matrimonio fuera un pacto de compañerismo de por vida, un pacto entre un hombre y una mujer. Y estableció roles diferentes para cada uno y lo vimos en la clase 2, 3 y 4, en donde hablábamos de cuáles eran los roles para el hombre y la mujer. Entonces, la cuestión de que Dios les asignó roles diferentes es muy importante, es algo crucial en el debate sobre el matrimonio homosexual. El movimiento feminista que buscaba eliminar las diferencias entre los roles de los hombres y los de las mujeres en el matrimonio y la sociedad sostiene que todos son iguales. Esto ha llevado al argumento de que ya todos son iguales y cualquier pareja humana, sin importar su sexo, se puede casar. Entonces Dios creó al hombre y a la mujer para ser diferentes, no solo físicamente, sino también en el papel que desempeñan en el matrimonio. Un verdadero matrimonio requiere uno de cada género. Y continuando con esto, Dios dice que la actividad sexual solo es permitida dentro de la relación matrimonial. Eso lo vemos claramente en Génesis capítulo 2, versículo 24, que dice: y dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. No hay otra relación que en verdad sea un matrimonio, independientemente de lo que digan los funcionarios de gobierno, las encuestas o los tribunales de derecho. Cualquier expresión sexual por fuera del pacto matrimonial está prohibida. Es pecado y perjudica a las personas, ya sea el adulterio o la fornicación, entendiendo la fornicación como el sexo entre personas que no están casadas, la homosexualidad, la bestialidad, ya comentamos lo que era la bestialidad, o la lujuria en privado, lo que nosotros conocemos como pornografía. Y así vemos que Mateo 5:28 nos dice, y voy a ir rápidamente a Mateo 5:28, nos dice: pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Y si nos vamos a Hebreos capítulo 13, versículo 4, vamos a ver qué nos dice: honren el matrimonio y los casados manténganse fieles el uno al otro. Con toda seguridad, Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales,
y a los que cometen adulterio. Además, la Escritura prohíbe explícitamente y repetidamente los actos sexuales entre personas del mismo sexo. Por ejemplo, si leemos Levítico 18:22, vamos a ver qué dice: si alguien se acuesta con otro hombre como quien se acuesta con una mujer, comete un acto abominable y los dos serán condenados a muerte, de lo cual ellos mismos serán responsables. Comparemos esto con lo que dice Romanos 1:26-27 que ya leímos, y también 1 Corintios 6:9 que vamos a leer más adelante. Y finalmente 1 Timoteo 1:9-10, ese sí lo voy a leer, 1 Timoteo 1:9-10, que dice así. Ahí no encuentro el 9. Aquí está. Pues la ley no fue diseñada para la gente que hace lo correcto. Es para los transgresores y rebeldes, para los desobedientes a Dios y los pecadores, para quienes no consideran nada sagrado y que profanan lo que es santo, para quienes matan a su padre o a su madre o cometen otros homicidios. La ley es para los que cometen inmoralidades sexuales o los que practican la homosexualidad o los traficantes de esclavos o secuestradores, los mentirosos, los que no cumplen sus promesas o los que hacen cualquier otra cosa que contradiga la sana enseñanza. Al analizar honestamente estos textos, un lector que afirme la inerrancia, la palabra inerrancia significa infalible, de la Biblia, no deja espacio para el debate sobre este tema. Y bueno, hay una pregunta, ¿verdad? Aquí que vamos a hacer. ¿Qué hay de los que experimentan atracción hacia personas del mismo sexo? Y cuántas veces no escuchamos, ¿verdad? Las personas que están pasando por esto, ¿verdad? De sentir esa atracción a personas del mismo sexo. ¿Cómo debemos de entender el tema de esta atracción? Vamos a leer 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13. Dice en la versión Reina Valera, dice: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Y dice en Nueva Traducción Viviente: las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Esto significa que todos experimentamos varias tentaciones de manera similar. Si alguien dijera, ¿verdad?, de los que estamos aquí hoy, que están unidos a esta transmisión, que no han sido tentados, ¿verdad?, estaríamos mintiendo. Todos hemos pasado por tentaciones. Una persona que nunca se ha sentido tentada por la homosexualidad puede ser tentada tal vez por la lujuria, otra vez por el adulterio heterosexual. Otra persona puede ser tentada por la ira o por la preocupación o por el temor pecaminoso. Otra persona puede ser tentada por el abuso de sustancias o por la glotonería. Aunque la fuente de la tentación a pecar sea diferente según la persona, la experiencia es común para todos. La tentación ocurre cuando las personas se dejan llevar y son arrastradas por sus propios deseos pecaminosos. Vamos a ver en Santiago capítulo 1, versículo 14, dice: la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Entonces, un error de nuestra cultura es suponer que nuestros deseos, incluyendo los deseos homosexuales, son legítimos. Algunos deseos son contrarios a la voluntad de Dios y son perjudiciales. Desde esta óptica, finalmente, pues todos estamos batallando con tentaciones. La diferencia es si vamos a ceder a esa tentación. Ahora bien, es importante señalar que Dios nos ofrece esperanza a todos los que somos tentados por el pecado, incluyendo a los que han sido esclavizados por el pecado de la homosexualidad. La gran necesidad de un pecador homosexual no es convertirse en un pecador heterosexual, ni convertirse en alguien más moral en apariencia. Una persona que se llamaba Rosaria Butterfly era una mujer que solía ser lesbiana y ella escribió: mi nuevo amor no fue la heterosexualidad, sino Jesús. No me convertí de la homosexualidad, sino de la
incredulidad. Los pecadores necesitan un Salvador que los perdone y los transforme. El primer paso es estar de acuerdo con Dios en que nuestros deseos y acciones son contrarios a su voluntad. Y después pedir